Hola, bienvenido a nuestro canal. Estamos aquí con el contenido que hemos preparado cuidadosamente para usted. En nuestro canal encontrarás vídeos sobre las últimas novedades de revistas que más te interesen. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte nuestro nuevo contenido. Ahora siéntate y prepárate para divertirte. Los detalles de estas noticias no están incluidos en otros sitios de revistas. Permanezca atento para disfrutar de una experiencia placentera. La ruptura entre Hande Erçel y Hakan Sabancı provocó una ruptura social mucho mayor de lo previsto. El numeroso grupo de amigos que habían compartido mesas y vacaciones durante años experimentó una división silenciosa tras la separación. Mientras algunos consideraban justificadas las acciones de Hande, otros preferían alinearse más con la postura de Hakan. Esta divergencia, inicialmente inadvertida, se manifestó gradualmente en cada detalle, desde las listas de invitados hasta la elección del lugar. A medida que los espacios compartidos se reducían, la tensión se hizo visible. La ruptura se convirtió en una prueba que afectó a mucho más que a ellos dos. Los más afectados fueron los amigos obligados a elegir bando. Asistir a eventos en dos lugares diferentes, la misma noche inevitablemente planteaba dudas sobre quién estaría en qué lugar. Incluso aquellos que preferían el silencio, se vieron involuntariamente colocados de un lado u otro por sus reacciones. Esto creó una situación que dañó la naturalidad de las amistades. Donde antes abundaban las risas, ahora prevalecía el lenguaje mesurado. Se creó una distancia de la que nadie hablaba abiertamente, pero que todos sentían. Por parte de Hande Erçel, prevaleció el deseo de distanciarse de esta turbulencia. Se dice que tras lo sucedido, decidió ir desvinculando gradualmente de su antiguo círculo. Cabe destacar que sus círculos sociales compartidos le recordaban constantemente el pasado. Por lo tanto, supuestamente desea establecer una vida social más tranquila y controlada. Deshacerse de los detalles que la desgastaban se ha convertido en su principal objetivo durante este periodo. El cambio no se ve como una vía de escape, sino como una recuperación. La mayor participación de Hande en el círculo de Onur Gubenatam también se considera una consecuencia natural de este proceso. Este nuevo entorno libre de las cargas del pasado le permite respirar. Estar en un ambiente más productivo, centrado en el trabajo y equilibrado, es beneficioso para su salud mental. Sentarse en mesas donde no se habla del pasado compartido le da la sensación de comenzar un nuevo capítulo. Este cambio también cuenta con el apoyo de su círculo cercano. Porque a veces, para sanar, es necesario dejar atrás, no solo a las personas, sino también los recuerdos. Por parte de Hakan Sabancı, se está llevando a cabo un proceso para intentar preservar su grupo de amigos. Se dice que se están haciendo esfuerzos para evitar que las amistades de larga data se desmoronen fácilmente. Sin embargo, también se nota que algo falta en cada reunión. El hecho de que algunas personas ahora actúen con mayor distanciamiento demuestra lo difícil que es este esfuerzo. Ha comenzado una época en la que no todos pueden estar en todas partes. A medida que cambian los hábitos, también se están reconfigurando las relaciones. Esta división, desde una perspectiva externa, está creando un impacto silencioso pero profundo. Incluso las pequeñas reacciones en redes sociales ahora tienen un gran significado. ¿A quién le gusta qué foto? ¿A quién se ve con quién? Se le vigila de cerca. Mantenerse neutral se ha convertido en una posición casi imposible. Cada acción se percibe como un mensaje. Esto aumenta la presión sobre las amistades. El retiro de Hande en este punto es interpretado por muchos como un paso de madurez. Su preferencia por establecer su propio espacio, en lugar de ser el centro de las discusiones, es notable. Permanecer dentro del viejo orden significaba para ella una confrontación constante. Por lo tanto, la distancia también ha formado un escudo protector emocional. Se la observa más cómoda y controlada en su nuevo entorno. Este cambio forma parte de su proceso de recuperación del equilibrio. Algunos miembros de su círculo de amigos quieren creer que esta separación es temporal. Se expresa la esperanza de que todos puedan reunirse con el tiempo. Sin embargo, también se reconoce que las cicatrices de lo sucedido no desaparecerán fácilmente. Los puntos donde se vio afectada la confianza pueden afectar irreversiblemente las relaciones. Por lo tanto, las expectativas se mantienen más cautelosas.
Todos intentan adaptarse al nuevo orden. Si bien este panorama social tras una ruptura se considera algo común en el mundo de las celebridades, sus detalles son dignos de mención. Porque aquí no solo un amor, sino también una red de contactos de larga data está experimentando una transformación. Algunas amistades se fortalecen, mientras que otras se distancian discretamente. Este proceso de selección natural se convierte en una experiencia de aprendizaje para todos. Todos están rediseñando sus límites. Los mapas sociales se están actualizando de arriba abajo. Se dice que Ande está exhibiendo una postura más introvertida pero más clara durante este proceso. Prefiere pasar tiempo con personas de confianza en lugar de con multitudes. Esto le permite irradiar una energía más tranquila. El caos del pasado está dando paso a un orden más controlado. Este cambio también se refleja positivamente en su vida profesional. En el lado de Hakan Sabanci, el deseo de mantener los hábitos cobra protagonismo. Los mismos lugares, los mismos amigos y rutinas similares continúan. Sin embargo, ocasionalmente surge la sensación de que falta algo. La sombra de los recuerdos compartidos se filtra en las conversaciones. Esta situación, aunque no se hable de ella, se siente. Todos interpretan este silencio internamente. La división dentro del grupo de amigos se define con el tiempo. Es posible predecir quién está de qué lado. Sin embargo, esto no se manifiesta como un conflicto abierto. Progresa más como una separación natural. Las personas se inclinan hacia áreas donde se sienten más cómodas. Esto permite que las relaciones se establezcan en un nuevo equilibrio. Para Hande Erçel, este periodo se considera un momento para confrontar el pasado y reconstruir el futuro. Cada paso que da es más consciente y controlado. Si bien romper viejos lazos no es fácil, a veces se vuelve necesario. Esta conciencia guía sus decisiones. Despojarse de viejas cargas es esencial para nuevos comienzos. Este proceso forma parte de su transformación personal. Lo más sorprendente de esta separación es que nadie habla de ello en voz alta. Todo avanza entre susurros y sutiles indicios. Sin embargo, este silencio no resta realismo a lo que sucede. Al contrario, lo profundiza. Parece probable que este cambio en los círculos sociales se siga comentando, ya que sus efectos se manifiestan con el tiempo. Se menciona con frecuencia que Ande se siente más segura en su nuevo entorno. El hecho de que no se vuelvan a mencionar eventos pasados, se ofrece un espacio cómodo, lo que le permite actuar con mayor libertad. Está estableciendo una rutina en la que no tiene que dar explicaciones constantemente. Esta sensación de paz se percibe desde fuera. El cambio se percibe no solo en su entorno, sino también en su comportamiento. Por parte de Hakan Sabanci, parece que la rutina familiar continuará durante un tiempo más. Sin embargo, también se reconoce que esta rutina ya no es tan inclusiva como antes. A medida que las personas cambian, las relaciones evolucionan. Esto se considera un proceso inevitable. Todos se enfrentan a esta nueva realidad. Nadie espera que los viejos tiempos vuelvan exactamente como fueron. En conclusión, esta separación no solo significa el fin de una historia de amor, sino también el fin de una era. La división dentro de su círculo de amigos es la indicación más clara de este cierre. La transición de Hande Erçel hacia un nuevo círculo social simboliza una ruptura con el pasado. La continuación de la rutina de Hakan Sabanci, por otro lado, demuestra el poder de los hábitos. Ambos avanzan por sus propios caminos. El tiempo dirá a dónde conducen. Estos eventos revelan una vez más la naturaleza multifacética de las relaciones en el mundo de las celebridades. Incluso si el amor termina, sus efectos pueden perdurar durante mucho tiempo. En particular, en los círculos sociales compartidos, es donde estos efectos se sienten con mayor claridad. La historia de Hande y Hakan refleja precisamente esto. Se está produciendo una transformación silenciosa, pero profunda. Y esta transformación deja huella en la vida de todos. Nuestro objetivo es brindarle las noticias más precisas y actualizadas lo antes posible. Continúa siguiéndonos para seguir los acontecimientos, momento a momento. Gracias por tomarte el tiempo de ver hasta aquí. Gracias a Dios que te tenemos. Te estamos agradecidos. No olvides hacernos saber tus opiniones. Leemos atentamente sus opiniones y las tomamos en consideración. Os queremos. Nos vemos con novedades. Agradecemos su paciencia al ver nuestro video hasta este momento. Estamos esperando tus comentarios.